es el que gobierna su iglesia, amén, y quiere hablar a su iglesia a través de este libro. Oramos. Señor, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos y queremos, Señor, en esta hora invocar tu presencia, Señor, invocar la poderosa presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, comenzando por mi propia vida. Que tu Espíritu, Señor, tome el control de todo mi ser, Señor, y todo lo que yo pueda decir esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, sea para edificación de tu iglesia. Dame las palabras claras, adecuadas, Señor, correctas, para que tu palabra sea expuesta con amor, con gracia y con autoridad, Señor. Oh mi Dios, yo te pido que de esta noche salgamos bendecidos por ti, Señor, alimentados, nutridos por tu palabra, Señor, y también, oh mi Dios, desafiados, confrontados, Señor, oh Padre, retados para vivir la vida como un verdadero hijo tuyo, Señor. Te ruego que quites todo impedimento, que borres toda distracción, que alejes, Señor, todo ataque, todo dardo de fuego del enemigo a nuestras mentes. Nos ayudes a concentrarnos, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Pasa ese carbón encendido de tu altar por mis labios, Señor, y úsame para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pueden tomar asiento, hermanos. El tiempo está cerca, termina, ¿no?, esta porción. Y el libro de Apocalipsis es un libro que muchas veces no se predica, no se enseña mucho de él, pero es importante, amén, y el Señor me ha llamado y me ha pedido que lo comparte, que lo enseñe para hacer edificación, en primer lugar para mi vida y para todos. Entonces, lo primero que quería hacer era hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué esperamos que haga nuestro Padre Celestial cuando la iglesia enfrente persecución, sufrimiento, ¿no? O también cuando la iglesia enfrente peligros internos, ¿no? Natalidad, enfriamiento, ¿no? ¿Qué puede hacer Dios? Muchas veces queremos que Dios intervenga de manera, vamos a decir así, dramática, ¿no?, en la historia, y venga a rescatar a su iglesia, a defenderla. Pero no, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo es usar su palabra y hablarle a su iglesia para esas situaciones difíciles, ¿no? Él envía siempre su palabra para fortalecer a su pueblo, para animar, para alentar a su pueblo, ¿no? La iglesia a finales del primer siglo, ya algunas décadas después que se había formado y que Cristo había sido ascendido, ¿no?, había resucitado y había sido ascendido, y las iglesias se comienzan a formar. Comenzó por su crecimiento cuando los romanos, dice, se dieron cuenta que ellos primero pensaban que los cristianos y los judíos éramos lo mismo. Ya, ese es un grupo de los judíos, decían, ¿no? Pero después se dieron cuenta que no, que los cristianos eran bien diferentes a los judíos, ¿no? Que los cristianos en primer lugar no eran exclusivistas, sino que ellos compartían su fe con todos. Entonces el cristianismo creció de una manera rápida y poderosa. Y eso provocó una reacción, vamos a decir así, violenta y de persecución, ¿no? Y hubieron muchas persecuciones. Nerón persiguió a los cristianos, dice, pero hubo un emperador que se llamaba Domiciano, que es el que provoca una de las primeras grandes persecuciones contra la iglesia, ¿no? Él había establecido un culto al emperador, ¿no? Y al emperador se le tenía que considerar como Señor y Dios. Ese era el culto, se le tenía que adorar al emperador romano, que se llamaba, ¿no?, en ese caso de Domiciano, se le tenía que decir que él era el Señor y era el Dios, ¿no?, y todos tenían que adorar. Y obviamente los verdaderos cristianos nunca iban a aceptar eso y se negaban a reconocerlo. Porque para un cristiano, justamente eso es lo importante, y por eso ustedes van a leer, cuando lean el Nuevo Testamento, solo aquel dice que tiene el Espíritu de Dios puede declarar a Jesús Señor.
Lo está diciendo el apóstol Pablo, lo está diciendo el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque declarar a Jesús Señor no es algo tan sencillo como abrir nuestra boca y decir Jesús es el Señor y ya, ¿no? En esos tiempos, declarar a Jesús como el Señor, como tu Dios, significaba que tú estabas rechazando la enseñanza del emperador y chocaban, ¿no? O sea, ¿quién es el Señor y Dios? ¿El emperador o Cristo? ¿No? Y entonces los cristianos decían, no, mi Señor, mi Dios es Cristo. Entonces, decirlo implicaba que podía ser perseguido, que podía ser acusado, ¿no? Que cualquier persona que te escuchaba decir que para ti Jesucristo era tu Señor y tu Dios, podía acusarte ante las autoridades. ¿Y las autoridades qué hacían? Era fácil, te llamaban, es como decir, ¿no? Viene un policía a tu casa ahora, toca tu puerta y te lleva a la comisaría y pide tu declaración. Entonces, lo que le pedían las autoridades a los cristianos era: tienes que declarar que Domiciano, el emperador, es Señor y Dios, ¿no? Y era porque alguien ha denunciado que tú eres cristiano y no crees que Él sea el Señor y Dios. Pero un verdadero cristiano nunca lo hacía, no aceptaba hacerlo. Él no se negaba a declarar eso, y eso significaba que podían perder sus cosas, les quitaban sus cosas, a veces incluso significaba que los podían hasta matar, ¿no? Ya en esos tiempos habían nobles romanos que ya se habían convertido a la fe, ¿no? Había uno que no me acuerdo su segundo nombre, pero uno de ellos era Clemente, no me acuerdo el otro nombre, que era de la nobleza romana, que él prefirió que lo maten antes de renunciar a su fe cristiana y declarar que el César, el emperador, era el Señor y Dios. Y así muchos cristianos. Es en ese contexto de persecución de las iglesias, es en ese contexto donde ser cristiano podía significar que te persigan, que pierdas tus cosas, incluso que pierdas la vida, que se escribe esta profecía, vamos a decir, que es el libro de Apocalipsis. Son palabras de profecía, ¿no? Acá en el mismo versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahí nos está diciendo, es una profecía. Y el deseo de Dios a través de esta carta o de este libro, de esta profecía, era fortalecer a su iglesia, animar a su iglesia, ¿no? Alentar a su iglesia en estos tiempos difíciles. Era un tiempo difícil de persecución. Tanto así que cuando hemos leído la lectura, nos dice que Juan, cuando escribe esto y tiene esta visión y recibe esta visión, recibe esta profecía para comunicarla, ¿él dónde estaba? Estaba en la isla de Patmos. Por causa del testimonio, dice, por causa de yo dar fe y dar testimonio de que soy un hijo de Dios, estoy aquí también, compañero de los que están sufriendo tribulación, los que están sufriendo persecución. Entonces, es en ese contexto que se escribe el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, Dios va a usar esta palabra poderosa para fortalecer, animar, para hacerles recordar a su pueblo que no tenían que tener temor, que su Señor, que su Dios era el que gobernaba la historia, era el que iba a terminar triunfando, y que al final Él iba a triunfar, y que, como dice la Escritura en Romanos 14:11, ¿no? Si vamos a Romanos 14:11 para que ustedes mismos lo lean, dice Romanos 14:11. Dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Entonces, a través del libro de Apocalipsis, lo que el Señor nos va a mostrar en esta profecía es cómo es que va a ser el Señor para que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Él, ¿no? Que Él es Dios, ¿no? Que Él es Dios. Entonces, la respuesta de Dios a las dudas, porque imagínense, hermanos, imagínense ser cristiano en ese tiempo, ¿no? Y era como les digo, no era como que había una policía que esté buscando a los cristianos, no era así, ¿no? Era que cualquier persona te podía acusar, o sea, no había una persecución activa necesariamente. Era como que un compañero, imagínense, del trabajo, bueno, en esa época eran muchos siervos, ¿no? ¿no? Te dijera: oye, sospecho que este es cristiano, y te acusaba ante la autoridad. Iba y te tenían que denunciar, y las autoridades ahí recién te iban a buscar.
porque alguien había dicho que tú eras cristiano. Entonces, no era fácil. Entonces, había familias que se separaban, personas que sufrían, personas que perdían, y había muchos desterrados, muchas personas que tenían que dejar su ciudad. Entonces, había personas llenas de temor, de duda. Y teniendo en cuenta que las enseñanzas de los apóstoles decían que la venida de Cristo ya era inminente, entonces muchos lo interpretaban como que ya viene el Señor, ya, ¿no? Entonces muchos ya comenzaban a cuestionar en esto porque ya habían pasado años, decían, pero el Señor no viene. El mismo apóstol Pedro dice, ¿no? Muchos se burlan de nosotros, ¿no? Pero no saben que para el Señor, le explica, ¿no? Un día como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor se puede demorar 1000 años. Pero Él va a cumplir su palabra, ¿no? Entonces, esta circunstancia no era fácil, había dolor, había sufrimiento. Y también había en la iglesia, también había enemigos de adentro, ¿no? A veces no había persecución por fuera, pero por dentro entraba el pecado, la carnalidad, la mundanalidad, la tibieza, y las iglesias se enfriaban, perdían el amor por Dios. Algunas creían que eran ricas y que por tener cosas, posición, nombre, fama, era lo que Dios quería, y Dios les va a decir fuertemente más adelante, lo vamos a ver, como a la iglesia de la Odisea, que estaba desnuda, que estaba sin nada delante de Él, ¿no? Entonces, Dios va a responder a través de esta carta. Entonces, y le va a hablar a la iglesia, la va a alentar, la va a desafiar, y le va a llenar de esperanza y fe. ¿Por qué? Porque a través de Apocalipsis vamos a ver que Él revela, porque ya yendo a estudiar los versos que hemos escogido para hoy, dice, comienza de frente, ¿no? La revelación de Jesucristo, ¿no? Apocalipsis, la palabra apocalipsis, es una palabra griega que significa revelación. Revelación es quitar un velo, destapar algo que estaba oculto, ¿ya? Muchos escuchan Apocalipsis y dicen, uy, ahí hay cosas ocultas, símbolos difíciles. No, al contrario, el deseo de Dios no era al contrario, el deseo de Dios era develar, quitar velos, hacer ver y hacer entender lo que Él iba a hacer. Pero a quitar velo de qué dice, la revelación de Jesucristo. Y es algo importante, ¿no? Lo que apunta a Apocalipsis es a revelarnos a Cristo. Muchos ven Apocalipsis como un libro para saber cuáles van a ser las señales de los tiempos finales, y quieren calcular fechas, y quieren identificar quién es este reino, quién es el no, quién los montes. No, Apocalipsis es un libro que, miren, se escribió con muchos símbolos, y se usa el símbolo de la bestia, de esta mujer, y de la gran ramera, y de los montes, y muchos dicen que se escribió con esos símbolos justamente para proteger a los cristianos. ¿Por qué? Porque no podían hablar explícitamente del Imperio Romano, ¿entiendes? No podían hablar, ¿no? Por eso habla de la Gran Babilonia, ha caído la Babilonia, la Gran Babilonia. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si Babilonia no existía en ese tiempo, ya Babilonia había sido destruida por el Imperio persa, ¿no? Por los asirios, los persas. Habían destruido el imperio babilónico, pero lo que está usando el apóstol Juan para escribir estas visiones es símbolos, son imágenes, para que los cristianos de esa época no tengan tanto problema cuando la lean, porque vamos a ver más adelante que es importante leer esta profecía. Entonces, dice, la revelación. Entonces, el libro de Apocalipsis no busca confundir, no busca poner las cosas difíciles, no. Al contrario, busca develar, quitar velos, hacernos ver algo que estaba tapado o oculto, ¿ya? No es como muchos piensan, ¿no? Que esto es para ver la fecha del fin del mundo, o asustar, o llenarnos de incógnitas indescifrables y turbadoras, no. ¿Qué es esta bestia de las cabezas? Y eso dicen, no. Son símbolos que se usaban, como ya les he dicho, para proteger a los hermanos de esa fe, ¿ya? Entonces, y la palabra inicial es clave, ¿no? Es revelación, dice, de Jesucristo. Y aquí debemos entender que no es una revelación que no, o sea, que es una revelación, perdón, que no es una revelación
como digo, de cosas del futuro, de calcular las fechas del fin del mundo, sino es una revelación acerca de Jesucristo, ¿no? Como el Señor, como el Dios y como el Rey de Reyes, como el vencedor de la historia, como el gobernante supremo que triunfará y reunirá a su iglesia para disfrutar de él por la eternidad. Porque ese era el gran dolor de muchos cristianos en ese tiempo, ¿no? Que se tenían que separar, que se tenían que dividir muchas veces por esta persecución. Entonces, por eso siempre hay imágenes en Apocalipsis de grandes congregaciones, de miles porque eran muchos los cristianos que se habían convertido y muchos se tenían que separar, ¿no? Porque a veces te podían acusar a ti y la autoridad, mientras no habían acusado a tu hermano, a tu mamá, que también podían ser cristianos, no les decían nada, porque no había una acusación contra ellos, ¿no? Como que si en una familia venían a buscar a tu papá, que era el único que habían acusado, y tu papá, como era un cristiano verdadero, decía: no, yo no voy a reconocer al emperador como Señor y Dios, Cristo es mi Señor y Dios. Desterrado de la ciudad, si es que no lo mataban. A veces si estaban de buen humor, dicen, los desterraban, fuera, no te puedes acercar a esta ciudad. Entonces, imagínense, eran familias que se separaban, eran hogares que se dividían por la fe. Tanto era su amor por Cristo que preferían renunciar a su propia familia. Entonces, lo que voy a buscar Apocalipsis es traernos la revelación de Dios, traernos la revelación acerca de Cristo, de que Él va a triunfar, de que Él va a vencer y que Él va a venir a congregar a su iglesia a esas grandes, como se dice, bodas del Cordero, ¿no? Esa gran fiesta final en la que Él triunfará. Entonces, es la revelación de Cristo como Señor y Rey. Ahora, miren, esta tiene una frase que continúa que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿no? Es como que esto es algo que Dios ha dado, es decir, Dios es el que está concediendo esto. Dios está concediendo está concediendo esta victoria final de Cristo, que es lo que nos dice Apocalipsis. Apocalipsis nos enseña, nos va a decir: Cristo es el Señor de la historia y Cristo va a triunfar. ¿Por qué? Porque el Padre le va a dar esta victoria, ¿no? Y eso cumple una profecía que está en el Salmos 2, ¿no? El Salmo 2 muy conocido también, Salmos 2.8, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, ¿no? Eso no es una promesa para nosotros, hermano, ¿no? Eso no es una promesa para nadie, ¿no? Hay algunos predicadores y hay gente fuera de contexto que la saca y dice todo lo que le pidamos, Señor, este reino es nuestro. No, la palabra claramente dice, ¿no?, que todos los reinos han venido a ser ¿de quién? De nuestro Cristo, de nuestro Señor. Él es el Señor, los reinos son para Él. Por eso nosotros cantamos y adoramos, ¿no? A Él sea el imperio, la gloria, pues, porque Él es el Rey. Entonces, dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, esto que vamos a ver en todo este libro, está diciendo el apóstol Juan, es algo que Dios ha dado y que va a develarse en Cristo, que Él es el Señor, que Él va a gobernar la historia, ¿ya? Y algo muy importante, y aquí viene una explicación de por qué es tan difícil para muchos entender, porque no es una revelación para todos. Porque ¿qué dice a continuación? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quiénes? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben... ¿A quiénes? A sus siervos, ¿ya? Entonces, muchos ven con dificultad este libro, es porque no están, vamos a decir así, con la actitud de siervos, o no están en la posición de siervos, o no sirven a Dios. La palabra siervos acá es doulos, que es lo mismo que esclavo, pero esclavo no por obligación, porque te han atrapado, te han comprado, y porque había esclavitud de ese tipo, ¿no? Que eras un cautivo de una guerra y te llevaban a la fuerza. No, el doulos era un esclavo voluntario, vamos a decir, un esclavo que servía porque quería trabajar para ese amo, que amaba a ese amo, que se sentía protegido por ese amo y quería servirle, ¿no? En reconocimiento a su cuidado, a su protección. Entonces, dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, así, para mostrarle a quienes, a sus siervos,
Oh esclavos, no por amor, lo que va a suceder, las cosas que deben suceder. Es decir, esta profecía, estas palabras de esta profecía, que para muchos le cuestan tanto y les sufren. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos una actitud correcta de siervo. Esta profecía nos va a develar la belleza de Cristo, nos va a revelar la grandeza de Cristo. Entonces, es para quienes han reconocido el señorío de Cristo sobre sus vidas y sobre el mundo entero, ¿no? Entonces, como dice, ¿quién es salvo? Si creyeres, dice, en tu corazón, ¿no? Si confesares con tu boca, que Jesús es ¿qué? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás. Él es el Señor, ¿no? Entonces, para que tú puedas entender y para que tú puedas tomar esta palabra profética para tu vida y ser de bendición para ti, tienes que reconocer el señorío de Cristo sobre ti. Tienes que confesar que Él es tu Señor. Tienes que amarlo tanto. Miren, y ser un siervo de Cristo implica amar tanto a Cristo que estás dispuesto a sufrir lo mismo que sufrieron nuestros hermanos de los primeros siglos o de los siglos venideros que han pasado por distintas épocas, ¿ya? Porque miren, aunque esta carta originalmente fue escrita, este libro, esta profecía, más que una carta, fue escrita para nuestros hermanos que estaban siendo perseguidos en la época del emperador Domiciano, y fue escrita por Juan, y él va a decir, ¿no? Hemos leído en el capítulo 1, la hermana Griselda leyó a las iglesias que estaban en Asia, a 7 iglesias. En realidad es la palabra de Dios que sella, y tiene esta característica Apocalipsis, que es el último libro del canon bíblico y que sella, porque él mismo dice al final, ¿no? Que maldice al que quiera añadir más, ya más de esto no se va a escribir, dice, y maldice aquel que quiera añadir más. Tiene una característica que por un lado sella la revelación de Dios y por otro lado abre la esperanza para todos nosotros. ¿Por qué? Porque este libro no solo fue escrito para ellos, fue destinado para ellos en un inicio, pero Dios lo ha usado a través de los siglos y lo va a seguir usando a través de los siglos para fortalecer a su iglesia en tiempos difíciles, en tiempos de persecución o incluso en tiempos de problemas internos en la iglesia. Esto es una profecía, una palabra de Dios que es de gran bendición para la iglesia del Señor y lo ha sido a lo largo de los tiempos. Dice, por ejemplo, aquí en Perú, en la época del terrorismo, había muchos hermanos que morían por la fe. Los terroristas iban a las iglesias en la sierra y los mataban. Miren, y eso es verdad. Te perseguían por ser cristiano. Los terroristas llegaban a un pueblo, se enteraban que eran cristianos y a muchos mataban. Muchos pastores que han matado, ¿no? En los informes de la Comisión de la Verdad está. Y está como incluso entraban a los servicios y en plenos cultos mataban a cristianos. Es terrible, ¿no? ¿Y ustedes creen cómo pudieron prevalecer muchas de esas iglesias y cómo pudieron esos hermanos salir en victoria? Porque ellos tomaron la palabra del Señor y cuando leían Apocalipsis para ellos estaban en el Apocalipsis. De verdad, si tú no lees, para ellos los terroristas eran el anticristo porque querían destruirlos, querían evitar que su fe, ellos vivan su fe. Entonces, no podemos acusar a nuestros hermanos, por más humildes que hayan sido y que de repente no hayan tenido estudios teológicos, de que hayan hecho una mala interpretación. No, porque, miren, este libro siempre ha causado polémicas porque hay varias escuelas de interpretación. Una escuela dice, esto, como les decía yo, solo fue escrito para esos hermanos de la primera época y ya se cumplió todo. No esté esperando el futuro, porque todo ya se cumplió en el primer siglo, ya se cumplió todo. Y otro dice, no se ha cumplido todo, históricamente no se ha demostrado, porque lo que dice que la tercera parte del mundo, que la tercera parte de los ríos se van a convertir en sangre, y que los mares se van a llenar de muertos, y que van a haber miles y millones de muertos, eso no se ha cumplido. Entonces se pelean entre los teólogos. Esto es del futuro, dicen. Y otro dice, no, ya se cumplió. Otros dicen, es un ciclo histórico que se repite. Están que se pelean, hay distintas escuelas de interpretación de Apocalipsis. Por eso muchos dicen, mejor no lo veo, pero no. Porque aquí nos perdemos algo maravilloso. Por esa pelea nosotros no nos podemos perder de lo esencial, del mensaje central que tiene Apocalipsis, que es revelarnos a Jesucristo,
¿no? A veces me han preguntado, ¿cómo me enamoro de Cristo? ¿Cómo hago para verlo bello, para verlo hermoso? Apocalipsis es un libro que te va a ayudar a enamorarte de Cristo, a conocerlo su gloria, su grandeza. Porque mientras que en los evangelios vemos a nuestro Señor humilde, naciendo en un pesebre, ¿no? Viniendo a esta tierra en el lugar más humilde posible de Belén, naciendo entre los animalitos ahí en ese corral, en Apocalipsis ya no lo vamos a ver así. Él ya no va a venir en un pesebre, como un bebé indefenso, no. El primer capítulo dice que sus ojos, ¿cómo son? Como llama de fuego, ¿no? Como llama de fuego. Entonces, a él lo vamos a venir a ver como el Señor Rey soberano, ¿no? Entonces, este libro, aunque fue escrito originalmente para estos hermanos, es, por otro lado, la profecía que Dios ha dejado para todas las épocas, ¿no? Por eso yo he puesto como el título a esta enseñanza, a esta prédica, Introducción a Apocalipsis, una profecía para la iglesia verdadera de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que de una u otra forma venir a este libro a aprender y ver quién es nuestro Señor, ¿no? Y cómo va a acabar, porque todos a veces pasamos momentos en los que dudamos, ¿no? ¿Será cierta la fe que creo? ¿Pero por qué la iglesia está así? ¿Y por qué hay tantos problemas? Y Apocalipsis nos va a hacer ver que nuestro Señor está en control, que Él se mueve en medio de su iglesia, vamos a ver más adelante, incluso para llamar la atención, y que por sobre todo Él va a tener el triunfo final, ¿ya? Entonces es muy importante que tengamos esta actitud de siervo. Volvamos a continuar, ¿no? Dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Es para su siervo, ¿ya? Es para su siervo. Y de ahí va Juan siempre, normalmente el apóstol Pablo también lo hacía, cuando comienza una carta, ellos presentaban como sus credenciales, es decir, ¿con qué autoridad estaban escribiendo esto? ¿Por qué estaban diciendo esto? ¿Por qué los tendríamos que escuchar? ¿No? Y Juan, el apóstol amado, el apóstol, él va a decir que esto que él nos va a decir, esta profecía, no se la ha inventado él la ha recibido. Y que Dios él mismo se la mandó. Porque miren lo que dice acá. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿no? Entonces, él está diciendo que esta profecía, el libro de Apocalipsis, es algo que Dios le ha enviado a través de un ángel a él, ¿no? Hay toda una secuencia. Dios la da al Hijo, el Hijo la manda a través de un ángel, el ángel llega a Juan, y Juan es el que va a compartir y dar testimonio de esto. Entonces Dios siempre va a tener un orden, ¿ya? Nosotros no descansamos en revelaciones, en sueños de cualquiera. A veces he escuchado, cuando era niño más, escuchaba que a veces personas daban su testimonio y se paseaban de iglesia en iglesia, dando su testimonio de que habían estado en el infierno y de que habían estado en el cielo, y hablaban con un dramatismo y contaban del sufrimiento del infierno y todo lo demás. Nosotros no descansamos en el sueño de nadie, en la revelación de nadie, por más espiritual que sea. Si algún día, yo mismo, hermano, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Si yo les enseño un evangelio diferente, yo mismo soy un tema. Si un día yo me pongo a contarle mis sueños y que me he soñado con la tercera guerra mundial y que va a venir, no, hermano, no. Eso está mal. Aquí, el mismo apóstol Juan, que él podía decir, a mí nadie me disputa porque yo soy apóstol de Cristo y se acabó. No, él dice, esto que yo les voy a decir, Dios lo ha dado a su Hijo lo ha enviado a través de su ángel y me lo ha dado a mí. Y Él va a poner su credencial. Y entonces lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos, no es nuestra propia palabra, no es nuestra propia experiencia, es la palabra de Dios, es lo que Dios manda a su iglesia, es lo que Dios enseña. Entonces, por eso es tan importante que tengamos claro esta base para entender ese libro de Apocalipsis. Y es por eso que muchas personas se desvían a veces, ¿no? Y leen Apocalipsis y comienzan a tener sueños, visiones y todo lo demás, y las personas terminan escuchando más eso que la palabra del Señor. Tenemos que hacerle caso a lo que está escrito en la palabra del Señor y descansar en su. Entonces Juan está dando acá sus credenciales como apóstol y aclarando que todo lo que vamos a ver en esta profecía tiene autoridad incuestionable de palabra de Dios. Y él, miren, va a dar tres. Le va a dar tres refuerzos a su autoridad. Va a decir, miren, yo soy un siervo de Dios y yo tengo este respaldo. Primero,
en el 2, eso se ve en el 2, ¿no? Dice, a su siervo Juan, ¿y qué características tenía Juan? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Es decir, Juan ya era conocido porque él había dado testimonio de la palabra de Dios. Existe el Evangelio de San Juan y existen sus cartas, y él ya había dado testimonio. Él había dicho, y comienza así justo su Evangelio, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era la palabra. Él está hablando de la palabra, diciendo, Juan está diciendo, yo he dado testimonio de la palabra de Dios, y en todas las iglesias probablemente de Asia y en muchas conocían su Evangelio, y lo conocían a él, porque era un hombre que había estado con el Señor. Entonces él tenía el respaldo de que era un hombre que había hablado la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Pero ahí dice algo más que es interesante. Dice, y ha dado testimonio, y repite la palabra testimonio, porque dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Ya él ha dado testimonio de la palabra de Dios, sí, tenemos su Evangelio, él nos ha contado todas las señales de Cristo que el Señor le ha mostrado y ha escrito el Evangelio para que creamos en él, en Cristo Jesús. Pero también habla de que ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo. ¿A qué se refiere con eso? Y esto es muy importante. Vamos a Apocalipsis 12:7 un ratito para tratar de entender. ¿A qué se refiere cuando decían en ese tiempo dar testimonio de Cristo? ¿Qué significaba dar testimonio de Cristo? Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Perdón, creo que me equivoqué en anotar si es 12:7 o 12:17. Es 12:17, perdonen, hermano. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Ya? Está hablando en términos simbólicos. La mujer es la iglesia o el pueblo de Israel. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el mismo término que se usa en el versículo 1-2, capítulo 1, verso 2, que ha dado testimonio, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, ya lo tenemos, ya sabemos que él es el escritor del cuarto evangelio, de sus epístolas, pero él habla del testimonio de Jesucristo. ¿A qué se refiere con esto del testimonio de Jesucristo? ¿Por qué dice el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella? O sea, la mujer quiere decir el pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo se refiere a aquellos que han dado testimonio, es decir, han dado con su vida muestra de que han conocido a Cristo. Lo que Juan está diciendo, miren, yo he dado testimonio de la palabra de Dios y he dado testimonio de Cristo. Es decir, mi vida ha demostrado que soy un verdadero hijo de Dios. El arma más poderosa que tenía la iglesia en esos tiempos y lo que más odiaba a Satanás era el testimonio de los cristianos. Era con el testimonio de los cristianos que la gente se convertía. De verdad, es el testimonio, eso le llamaban el testimonio de Jesucristo. Dar fe, ellos vivían lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Su conducta, su amor, su sacrificio, el soportar la persecución, el soportar que le quiten sus cosas, el amar a su prójimo, el amar a sus hermanos de una manera tan, digamos así, para los romanos, para los ciudadanos de esa época, tan distinta a ellos, o sea, tan llenos de amor, de sacrificio los unos por los otros, y el amor que se tenían los unos por los otros hacía que la gente se cuestione qué tenían ellos, ¿no? Y eso los hacía llegar a la fe. Ese es el testimonio de Cristo, ¿no? O sea, él está diciendo, ustedes han visto que yo les he hablado la palabra del Señor, él ha dado, dice, testimonio de la palabra de Dios, ha dado testimonio de Jesucristo, es decir, he dado testimonio con mi vida
con mi conducta de que soy un verdadero hijo de Dios, ¿no? Pablo, el apóstol Juan, cuando decía y enseñaba las enseñanzas de Cristo, ¿no? Y Jesucristo, que decía, ¿cómo iba la gente a conocer que somos sus discípulos? Jesús una vez dijo, el mundo va a saber si ustedes son mis discípulos, que son mis discípulos, por cómo se visten, por cómo andan. ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta la gente de que ustedes son mis discípulos? Cuando muestren amor los unos por los otros. El cristianismo de esa época era una iglesia que se amaba, ¿no? Y Juan por eso le decían el apóstol del amor. Entonces, este hermano, este hombre de Dios, podía decir, yo he dado testimonio de Jesucristo. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Podemos decir nosotros que hemos dado el testimonio de Jesucristo. Dice, esto llena de ira a la bestia, dice. Y se fue, dice, ¿no? En una de las visiones, en una de la profecía, se llenó de ira esta bestia contra la mujer y fue a atacar al remanente de todos los que habían dado testimonio, ¿no? Que guardaban los mandamientos de Dios y del testimonio de Jesucristo. La pregunta que tenemos que hacernos ahora, ¿somos nosotros la clase de cristianos que puede decir que damos testimonio de Jesucristo? ¿Somos la clase de cristianos que podemos decir que nos amamos los unos a los otros? Ese es el gran desafío, ¿no? Y eso era lo que el apóstol Juan decía de él. Entonces, decía el versículo 2, 1-2, volviendo al 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y acá ya va a hablar de la profecía en sí y de todas las cosas que ha visto. Es decir, yo voy a dar testimonio de todas las cosas que he visto en la visión. Yo no les voy a dar testimonio de mis ideas, mis pensamientos. Yo solo les voy a transmitir lo que se me ha revelado. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no inventamos, no compartimos nuestras ideas, nuestras especulaciones, no. Nosotros damos testimonio de lo que el Señor muestra, de lo que el Señor enseña, de lo que el Señor nos ha revelado y de lo que el Señor, en el caso de lo que predicamos su palabra, ha dejado en su palabra. Nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Nosotros no estamos aquí para añadir nuestras propias ideas, teorías, que pienso, que esto, que se viene, no. Cuando veamos Apocalipsis y sigamos aprendiendo, yo no les voy a decir, sí, miren, ya comenzó la guerra acá con Israel y con Irán. No sé, eso es irrelevante. Es irrelevante. Lo relevante es si yo estoy dando o no testimonio de Jesucristo. Haya o no haya guerra en Medio Oriente, esté quien esté allá y que la tercera guerra mundial, siempre van a haber guerras. Siempre van a haber guerras. Porque si pensamos así, entonces, ¡ay! Firmaron la paz. ¡Ay, me relajo! Ya no va a venir Cristo. Se va a demorar todavía porque tiene que haber guerra. ¿Y es así? No es así. Yo tengo que mantenerme en santidad y tengo que mantener mi testimonio siempre. Porque eso que se ponen a mirar las señales y los símbolos y no, que sí, que Rusia es celoso y que el otro no sé qué es. Eso trae de verdad burlas, la cosa como, ¿no? Hace que, no. Y ese no fue el sentido de Juan cuando escribió su profecía. El sentido era fortalecer a los hermanos, para que se mantengan firmes, para que mantengan su testimonio, para que mantengan su amor los unos por los otros, para que no renuncien a su fe, para que no se vayan al mundo, para que no se asusten, para que no crean que el imperio romano era más poderoso que Jesucristo. No. Y eso tiene que quedar claro en nosotros. Entonces, el apóstol Juan les está diciendo, esto que vamos a ver y que yo les voy a compartir en esta profecía, viene de Dios. Se la dio a su Hijo lo ha mandado a su ángel y ese ángel me lo ha dado a mí. ¿Y por qué me tienen que escuchar? Dice Juan, porque yo he dado testimonio de la palabra de Dios, he dado testimonio con mi vida de Jesucristo y doy testimonio de lo que veo. No estoy inventando mis propias ideas. De lo que he visto, ¿no? Y en el versículo 3 dice, ya hace apela o hace un llamado, nos convoca a ser bendecidos, ¿no? Va a incentivar, se dice, ¿no? Va a incentivar, dice, hermanos, ¿quieres bendición? Entonces, bendecido, bendito, feliz, dichoso, ¿quién? El que lee. Dice, el que lee, ¿sí? Bienaventurado el que lee,
¿no? Entonces, lo que le gusta leer, aquí está su versículo favorito, ¿no? Bienaventurado el que lee. Misael, muy bienaventurado, porque sé que lee un montón, ¿no? Pero ahí nomás no se queda, ¿no? Bienaventurado el que lee, yo también tendría 1 kilo de bienaventuranza por todo lo que he leído. Pero no es eso solamente, porque es ahí en esa época, miren, recordemos que él está escribiendo una iglesia donde no había Biblias como ahora. ¿Cómo uno escuchaba la palabra del Señor? Solo porque ibas a la iglesia y había alguien que leía, ¿no? Leer la palabra era un privilegio y tenías que leerlo bien. Y se leían extensiones largas de la palabra. No era una lectura de un capítulo, eran libros completos, se solían leer. Los cultos por eso dicen que duraban hasta medianoche, ¿no? Y todas las personas estaban muy atentas. Entonces era dichoso el que leía. Y los que, por eso el que lee era uno. Ustedes leen, hay un detalle ahí, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen también. Los que oyen las palabras de esta profecía. Y, lo más importante, guarda las cosas en ella escritas. Entonces, estas palabras de esta profecía son para ser oídas, son para ser leídas, para ser oídas, pero por sobre todo para ser guardadas. ¿Qué se refiere con guardar? ¿No? Y usábamos esa palabra guardadas, porque en un entorno donde no hay la disponibilidad a la mano de tener una Biblia, tú tenías que prestar mucha atención y tratar de no olvidar lo que habías escuchado, ¿no? Tú tenías que prestar mucha atención y atento, tratar de retener al máximo lo que se estaba leyendo y atraparlo y guardarlo. De verdad. Porque no lo vas a poder volver a escuchar, probablemente, sabe Dios, hasta cuando toque nuevamente esa lectura en la iglesia, porque tú no tenías una Biblia en tu casa. ¿Entiendes? Y guardarla significaba que tú la habías guardado para ti y sobre todo la estabas viviendo, la estabas aplicando. Entonces, esta enseñanza de Apocalipsis es una enseñanza que va a traer mucha bendición a nuestra vida, mucha bienaventuranza. ¿Por qué? Porque nos va a hacer, nos va a revelar, nos va a mostrar, va a quitarnos el velo para conocer quién es nuestro Señor, quién es Jesucristo. El Señor soberano, el Señor de la historia, el Señor que gobierna y controla todo. Y para eso yo tengo que prestar mucha atención, estar muy atento, estar con una disposición de ¿qué? De siervo. Porque esto es, dice, regresando al al versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es a sus siervos. Si tú vienes con una actitud de curioso, de saber el final de los tiempos y qué señales y qué símbolos están aquí, no estás viniendo con una actitud de siervo. Un siervo, ¿cuál es la actitud de un siervo? Viene con la actitud de recibir una orden, de recibir una instrucción, de obedecer instrucción. El siervo no llega con una actitud de mandar o de escoger qué quiere o no quiere hacer. El siervo viene con la disposición a escuchar una orden, una instrucción, un mandato de su amo, de su Señor, ¿sí o no? Entonces, muchas veces hemos venido erróneamente al libro de Apocalipsis con una actitud intelectual algunos. Quiero entender, quiero comprender. Y ahí puede haber estado el error. Por eso Dios dice, Él esconde las cosas de los sabios y se las revela a los que son como ¿quién? Como niños, ¿no? Y a veces y por eso que entramos en la discusión, no, que sí, que simboliza esto, que el otro, otros creyendo, no, yo creo en el rapto, yo no creo en el rapto, ¿no? Y muchos, y eso no es una doctrina central, no. Y yo creo en lo personal, se los digo, hermanos, que me parecería un poco injusto con nuestros hermanos de todas estas épocas y de muchos lugares que han sufrido persecución, muerte, martirio, creer que, no, la iglesia va a ser levantada y no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia ya ha pasado por grandes tribulaciones por muchos lugares y por muchos tiempos. Que la iglesia final de los últimos tiempos va a ser una iglesia privilegiada, que sabe Dios por qué razón no va a pasar por tribulación. Cuando la iglesia por tantos años
pasa por tribulación y en muchos lugares está siendo atribulado. En muchos lugares, en Myanmar, es un país de Asia que están persiguiendo y matando cristianos. Ahí en África hay muchos lugares fronterizos entre musulmanes y cristianos que se matan, se persiguen. En la misma China vemos que los hostigan, de repente no los matan, pero los hostigan, los meten presos, y hemos visto el Ministerio de Misiones nos ha traído testimonios tremendos de cómo memorizan la Biblia, porque justamente ellos no les dejan tener Biblias. ¿Entiende? Entonces, yo no creo eso, por ejemplo, esa posición que dice, no, que va a haber un rapto y que la iglesia va a ser levantada antes. Tengamos cuidado. Cristo viene, eso nadie lo discute, pero no añadamos cosas que no están explícitamente claras en la palabra del Señor, ¿no? El Señor sí nos va a levantar, nos va a llevar, pero no va a ser, digamos, necesariamente para evitar que pasemos la tribulación. Al contrario, Él va a venir. Cuando venga es para que ya se acabe la historia, ¿no? Y muchos se agarran de eso, no, porque viene el rato, pero ya si me quedo, ya ahí me arrepiento, ya me di cuenta que ya se fueron los cristianos, era verdad todo, y ahí no. Yo no creo, en lo personal, se lo digo por eso, porque ese tema sí tiene sus puntos de vista. Porque creo que la palabra del Señor es para ser guardada, para ser practicada. Bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan, ¿no?, las cosas que están aquí escritas. Entonces es para ser obedecida la palabra del Señor, para ser guardada, no para especular, no para discutir. Entonces, que el Señor nos ayude en estos tiempos que vamos a estar avanzando sobre este hermoso, precioso libro y profecía de Apocalipsis, ver cómo, siempre no olvidando el contexto, ¿no? Sí, porque yo creo eso es innegable, hermano, porque aquellos que dicen que esto fue escrito para el futuro, entonces ese es el problema, como dicen, y de repente ese fue el error que yo también escuchaba de Joven. No, es que este es el libro de los últimos tiempos. Si es de los últimos tiempos, no sé si estaré en los últimos tiempos, lo descuido. Porque cuando tú piensas que es para los últimos tiempos, entonces ¿para qué lo estudias? Si acaso tú sabes que estás en los últimos tiempos. Si es para el futuro, entonces ¿para qué le escribió Juan a los hermanos? Le dirigió a estas iglesias. ¿No fue para ellos? Ahí dice claramente que fue para ellos, a las iglesias que están en Asia, dice. Entonces tengamos mucho cuidado. Toda la escritura es inspirada por Dios y este libro es un libro maravilloso que tenemos que amar, porque este libro va a traer bendición a nuestra vida. Dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿No sabe? Y es bien clara la palabra del Señor. Está cerca no quiere decir que ya mañana es, no. Quiere decir que hay certeza de que se va a cumplir sí o sí, pero del día y la hora nadie sabe. Entonces, si hemos por algún error o una enseñanza equivocada dejado de lado este hermoso libro, estos tiempos con la ayuda de Dios lo vamos a estudiar, vamos a aprender ahí, vamos a conocer a Cristo, nos vamos a enamorar más de Él a través de Él, vamos a ver cómo Él usa esta palabra poderosa para consolar, animar, desafiar y hacernos ver que estamos nosotros, siempre vamos a estar, hermanos, del lado del vencedor, del lado ganador. Cuando la palabra dice que nosotros que somos más que cosa, que vencedores en Cristo, ¿en quién somos más que vencedores? En Cristo. ¿Y dónde yo veo la victoria de Cristo? Aquí en Apocalipsis. Usted va a saber cómo Él va a vencer sobre todo. Cómo Él vence sobre todo. ¿Ya? Y una de las primeras cosas sobre las que Él vence, e incluso es sobre la frialdad, la mundanalidad de su propia iglesia. Porque lo primero que va a hacer el apóstol es traer el mensaje de Cristo para sus iglesias. Antes que hablarle de lo que Él ve, tiene un mensaje para cada una de estas 7 iglesias. Y ahí vamos a ver cómo nuestro Señor sabe todo lo que pasa en su iglesia y cómo Él ama a su iglesia y le habla a su iglesia. Porque quiere que su iglesia siempre esté lista, porque Él viene pronto.
en el capítulo 1, verso 7, adelantándome un poco, algo que nos tiene que quedar claro y que es el mensaje probablemente central de este libro de Apocalipsis, está en el versículo 7, está ahí. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí, él viene en las nubes y todo ojo le ve. Amén. Nuestro Señor viene, estemos preparados. Este es un desafío a mirar este hermoso libro como un regalo de Dios para su iglesia. El libro que sella la revelación, pero al mismo tiempo abre una fuente, yo diría inagotable, de riqueza, de belleza de nuestro Señor. Pero hay que estar con una actitud de siervo, de querer hacer lo que Dios nos mande en él. No vengamos con curiosidad para hacer, ya entendí qué significa la bestia y sus 7 cuernos y los cuernos heridos. No. Venimos con una actitud de siervo, a escuchar la voz de nuestro Señor para mantenernos fiel a su testimonio, para mantenernos fiel como hijos de Dios. Amén. Pongámonos en pie para orar.